Durante años, cientos de miles de expediciones han intentado desentrañar todos los misterios que existen en la Tierra. Sin embargo, parece que por más que investigamos, más preguntas y cosas extrañas salen a la luz. Únete a nosotros mientras examinamos los descubrimientos arqueológicos más recientes y controvertidos. Número 1. Guantes de boxeo romanos. El boxeo ha existido como deporte casi tanto tiempo como los humanos han caminado sobre la Tierra. Parece que siempre ha habido atletas dispuestos a pelear entre sí por la supremacía y siempre ha habido multitudes dispuestas a animarlos también. Las primeras referencias que tenemos al boxeo como deporte se remontan a 3000 años atrás en el antiguo Egipto. Pero un descubrimiento reciente en Northumbria, Inglaterra, ha demostrado que los antiguos romanos también eran fanáticos de esta dulce ciencia. Encontrados en el fuerte romano de Vindolanda en la región, estos dos bultos de cuero son guantes de boxeo primitivos y tienen alrededor de 1000 años. Aunque sabemos que a los romanos les gustaba el boxeo, estos son los únicos dos guantes supervivientes que se han encontrado. Se piensa que diferentes unidades dentro del ejército romano se enfrentaban entre sí en combates de boxeo por derechos de presumir y supremacía. También se sabía que sus amigos disfrutaban apostando sobre el resultado de los combates. Este par en particular estaba bien gastado y amado, su dueño pensó lo suficiente en ellos como para remendarlos en lugar de tirarlos, presumiblemente solo haciéndolo cuando finalmente estaban más allá de la reparación. Número 2. Necrópolis de Minja. La necrópolis antigua más famosa de Egipto es Saqqara, que ha arrojado innumerables hallazgos arqueológicos en los últimos años y probablemente seguirá haciéndolo durante la próxima década. Sin embargo, está lejos de ser la única necrópolis antigua notable en el país. En febrero de 2018, los arqueólogos descubrieron otra en Minja, que está a más de 240 kilómetros al sur de El Cairo. Aunque se han encontrado cementerios en Minja antes, esta que data del periodo faraónico tardío de alguna manera se había pasado por alto hasta entonces, a pesar de ser mucho más grande. Algunas de las tumbas encontradas en la necrópolis pertenecen a personas conocidas por los egiptólogos, incluidos los sumos sacerdotes de Tot y sus familiares. Uno de ellos está específicamente nombrado como Djeutir X, uno de los 5 grandes sacerdotes principales de la deidad, quien está enterrado con no menos de 40 miembros de su familia y numerosas estatuillas, ejemplos de cerámica fina y otros bienes funerarios. Hasta ahora, los arqueólogos han abierto y explorado completamente 3 enterramientos y aún quedan más por venir en el futuro. Quizás la necrópolis de Minja algún día sea tan conocida como Saqqara. Número 3. Ruinas medievales en Finlandia. Los estudiantes de una escuela en Turku, Finlandia, se sorprendieron a principios de 2018 cuando los trabajos de renovación dentro de su gimnasio escolar descubrieron ruinas medievales olvidadas hace mucho tiempo. Muchas de las ruinas medievales de Turku fueron destruidas en 1827 cuando un gran incendio arrasó la ciudad y quemó más de las 3/4 partes de los edificios. La escuela se construyó después del incendio, pero ahora sabemos que el trabajo se realizó directamente sobre los restos de al menos 2 casas medievales y una sección de una calle. Los arqueólogos creen que si continuaran excavando y levantaran también el patio de la escuela, encontrarían más de la calle y probablemente varias casas más. La escuela no está muy entusiasmada con esa idea y quisiera que los arqueólogos les devolvieran su gimnasio. También las autoridades locales han intentado recientemente encontrar una manera de preservar las antiguas ruinas sin causar daño a la escuela. Una posible opción es terminar de excavar las ruinas, poner el piso del gimnasio de nuevo encima y abrir al mismo tiempo un museo subterráneo. Número 4. El tesoro de Penn. El tesoro de Penn recibe este nombre porque fue encontrado disperso a través de varios campos en Penn, Cumbria, en Inglaterra, a lo largo de más de 200 años. El tiempo transcurrido entre el descubrimiento del primer artefacto en el tesoro y el descubrimiento del más reciente lo convierte en uno de los hallazgos de tesoros más inusuales en la historia británica. El tesoro comprende un conjunto de broches Penham particulares de plata fabricados durante el siglo X. El primer artículo, un gran broche de cardo, fue descubierto en 1785.
Un segundo broche, casi idéntico al primero, fue encontrado cerca en 1830. La mayoría de los objetos en el tesoro fueron encontrados por dos equipos de arqueólogos trabajando en proximidad el uno con el otro con detectores de metales en 1989. Los historiadores piensan que los grandes broches fueron depositados originalmente cerca uno del otro deliberadamente en el año 930, pero están menos seguros de que el resto de los artículos fueran abandonados a propósito o enterrados al mismo tiempo. Las piezas son de un estilo que se popularizó por primera vez durante la era romano-británica, pero el estilo fue adoptado por los vikingos, y estos broches son de hecho casi seguramente de origen vikingo. Número 5. La sirena momificada, descubierta en Kochi, Japón, ha generado asombro y especulación tanto entre locales como entre expertos. Esta criatura, que mide aproximadamente 30 centímetros de largo, tiene una parte superior que se asemeja a un humano y una parte inferior similar a la cola de un pez. La momia, encontrada en un antiguo templo, data de hace unos 300 años y ha sido objeto de veneración local, considerada por algunos como una criatura mítica con propiedades curativas. La sirena fue sometida a diversas pruebas científicas, incluyendo análisis de ADN y estudios radiológicos, para determinar su autenticidad. Los resultados de estos estudios han sido mixtos y, a menudo, controvertidos. Algunos científicos creen que podría ser una obra de taxidermia elaborada, combinando partes de diferentes animales, posiblemente un mono y un pez, lo que era una práctica común en Japón y otras partes de Asia durante ciertos periodos históricos para crear curiosidades. El hallazgo en Kochi ha revivido el interés en las leyendas de sirenas y criaturas marinas en la cultura japonesa. Las sirenas, conocidas como ninjo en japonés, son descritas en el folclore como criaturas que pueden otorgar longevidad y salud a aquellos que las consumen, aunque también pueden traer mala suerte si se capturan o dañan. El templo donde se encontró la momia ha visto un aumento en el número de visitantes, atraídos por la leyenda y el misterio que rodea a la criatura. Este fenómeno ha despertado un debate sobre la autenticidad y el origen de la sirena momificada, planteando preguntas sobre la intersección entre mito, realidad y la fascinación humana con lo desconocido. Número 6. El cráneo con implante metálico es uno de los descubrimientos más fascinantes y misteriosos de la arqueología moderna. Hallado en un sitio precolombino en el Valle de Lambayeque, Perú, este cráneo pertenece a la cultura Sicán, que floreció entre 750 y 1375 después de Cristo. Lo que hace este hallazgo extraordinario es el implante de una placa de metal en el cráneo, aparentemente realizado como una forma temprana de cirugía craneal. La placa, hecha de una aleación de oro y cobre, fue colocada para cubrir una lesión traumática en la cabeza, posiblemente causada por un golpe contundente. Este procedimiento muestra un nivel avanzado de conocimiento médico y habilidades quirúrgicas para la época. Los estudios de la osteointegración, donde el hueso se fusiona con el metal, sugieren que el individuo sobrevivió a la cirugía, lo que indica una notable comprensión de la medicina y la capacidad de los cirujanos precolombinos. La cultura sicán es conocida por sus habilidades en metalurgia, especialmente en la creación de objetos ceremoniales y ornamentales de gran complejidad. Sin embargo, la aplicación de estas habilidades en la medicina abre nuevas perspectivas sobre el nivel de desarrollo tecnológico y científico de las civilizaciones antiguas de América del Sur. Este cráneo con implante también plantea preguntas sobre el propósito de la cirugía. Podría haber sido una intervención médica para salvar la vida del individuo, una práctica ritual para tratar enfermedades espirituales o una combinación de ambos. La precisión del corte y la colocación de la placa sugieren una técnica avanzada y una comprensión profunda de la anatomía humana. Además, el hallazgo contribuye al debate sobre el intercambio de conocimientos entre las culturas antiguas. Algunos teorizan que pudo haber habido contacto con otras civilizaciones avanzadas, lo que permitió el intercambio de técnicas médicas y tecnológicas. En resumen, el cráneo con implante metálico de la cultura sicán es un testimonio sorprendente del ingenio y la habilidad de las civilizaciones precolombinas,
revelando aspectos desconocidos de su conocimiento médico y su capacidad para realizar complejas intervenciones quirúrgicas. Número 7. Garra gigante de los moas. Los moas eran un grupo de 9 especies diferentes de aves en Nueva Zelanda que eran incapaces de volar y se extinguieron hace casi 2000 años. Durante una excavación arqueológica en 1986, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente: una garra de moa en una cueva. Lejos de ser solo un hueso, los científicos encontraron que tanto los músculos como la piel aún estaban intactos, a diferencia de los cuerpos momificados típicos de culturas antiguas. La mayor de las moas descubiertas medía más de 3 metros de altura y pesaba más de 226 kilogramos. Sin lugar a dudas, un gigante real. Número 8. La momia de 3 dedos, presentada al mundo por el investigador Jamie Mawson, es uno de los hallazgos más controvertidos y discutidos en la arqueología contemporánea. Descubierta en 2017 cerca de Nazca, Perú, esta momia, de aproximadamente 1.68 metros de altura, ha generado un intenso debate debido a sus características anatómicas inusuales, que incluyen 3 largos dedos en cada mano y pie, un cráneo alargado y una estructura ósea atípica. La momia fue sometida a varias pruebas de datación por carbono 14, que sugirieron una antigüedad de entre 1700 y 1800 años, situándola en el período precolombino. Sin embargo, la autenticidad y el origen de la momia han sido objeto de escepticismo y controversia dentro de la comunidad científica. Muchos expertos argumentan que podría tratarse de un fraude o una alteración de restos humanos conocidos. Las imágenes de rayos X y tomografías computarizadas han mostrado una estructura ósea que algunos investigadores consideran humana, pero con modificaciones. Los defensores de la autenticidad de la momia, como Maussan, sostienen que podría ser una evidencia de una especie humanoide desconocida o de visitas extraterrestres en la antigüedad. Uno de los aspectos más intrigantes de la momia es la presencia de implantes metálicos en el interior del cuerpo, lo que ha llevado a algunos a especular sobre la tecnología avanzada utilizada por esta supuesta civilización. Además, la piel de la momia parece estar cubierta de una sustancia blanca, posiblemente utilizada en el proceso de momificación. El hallazgo ha sido presentado en diversos foros y medios de comunicación, generando tanto entusiasmo como críticas. Los estudios sobre la momia continúan, con equipos de científicos que buscan determinar su verdadero origen y naturaleza mediante análisis genéticos y morfológicos más avanzados. Número 9. El zuncuadrado de las 4 cabras. El zuncuadrado de las 4 cabras podría sonar como un grupo de palabras aleatorias, pero en realidad es un vaso ritual de bronce chino. Específicamente, es un vaso sun, que es un vaso de vino ritual. Los historiadores en China creen que el artefacto tiene más de 3000 años, lo que lo convierte en una reliquia de la era de la dinastía Shang tardía. Como lo implica fuertemente el nombre del artefacto, el vaso está rodeado por 4 cabras con cuernos enroscados, lo que lo hace totalmente único en el registro arqueológico. Hoy lo puedes encontrar en exhibición dentro del Museo Nacional de China, pero fue descubierto por primera vez en el pueblo de Huancay, en la provincia de Hunan, en abril de 1938 por un par de hermanos que cavaban en busca de camotes en el lado de una montaña. Este es el zuncuadrado más grande de su era jamás descubierto y también presenta un relieve de 4 dragones entrelazados que acompañan a sus 4 cabras. El zuncuadrado de las 4 cabras en realidad desapareció después de ser ocultado para mantenerlo a salvo durante la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente fue reubicado en 1952. Fue enviado al Museo Nacional de Historia China 7 años más tarde, pero fue transferido al Museo Nacional de China más tarde ese mismo año. Número 10. El Serapeum de Alejandría. Los templos desempeñaban un papel sumamente importante en el mundo antiguo. Sin importar a qué civilización te refieras, siempre encontrarás templos dedicados a los dioses. Estos templos eran tan imponentes y majestuosos como los propios dioses que eran adorados en ellos. Un ejemplo destacado de esto es el Serapeum de Alejandría. Este magnífico templo es un claro ejemplo de un lugar que trasciende 2 mundos, ya que,
Como muchos de ustedes seguramente saben, Alejandría se encuentra en Egipto, pero el templo en sí tiene sus raíces en la cultura griega. Eso se debe a que estaba ubicado en el barrio griego de la ciudad. El Serapeum, un antiguo templo, era un destino muy popular tanto para peregrinos como para turistas de todo el mundo. Era ampliamente conocido por sus increíbles poderes curativos, lo cual atraía a personas de todas partes en busca de alivio para sus dolencias. Además, el templo era famoso por sus rituales relacionados con la fertilidad, lo que llevaba a muchas parejas a acudir allí para orar y pedir por la bendición de tener hijos. Estos ejemplos demuestran claramente la enorme influencia y el poder de los templos en esa época. Para muchos, representaban la esperanza de obtener lo que deseaban y, al mismo tiempo, garantizarse una vida mejor. Número 11. Anillo medieval en Israel. A principios de 2018, el jardinero Daco Van Shetrer estaba cuidando plantas en jardines comunitarios en Galilea cuando desenterró un pequeño anillo entre la vegetación. Lo recogió, lo limpió y se fascinó al ver una figura humana grabada en su superficie. De que él tenía curiosidad por saber más sobre lo que había encontrado, así que publicó una foto en Facebook y pidió consejos. Ahí fue donde llamó la atención de historiadores y arqueólogos locales, quienes pudieron confirmar rápidamente que el anillo data de la era medieval y que la figura representada en él es San Nicolás. Eso explicaría por qué tiene un halo y lleva un báculo de obispo. Determinar una edad exacta para el anillo podría no ser posible nunca, pero es probable que haya sido hecho en algún momento entre los siglos XII y XV. San Nicolás está asociado con Papá Noel o Santa Claus en el mundo occidental, pero durante la era medieval era el santo patrón de los viajeros, marineros, comerciantes y peregrinos. Es muy probable que el anillo perteneciera a un peregrino que viajaba hacia o desde la costa, pero también podría haber pertenecido a un comerciante. Número 12. Flecha antigua del Yukón. Yukón, la provincia más noroeste de Canadá, es un lugar sorprendentemente helado. Sin embargo, en los últimos años el hielo ha comenzado a derretirse y, a medida que lo hace, libera reliquias del pasado. En enero de 2018, los arqueólogos en Yukón encontraron una flecha con cabeza de cobre y con la punta aún firmemente unida a su asta con púas. El arma está en condiciones casi prístinas, pero tiene más de 1000 años. Es uno de los artefactos de cobre más antiguos que se han encontrado en el norte de Canadá. Según los historiadores canadienses, la flecha habría sido disparada por un antiguo cazador que buscaba llevarse un caribú a casa para obtener carne. En el momento en que se disparó, la flecha era una reciente mejora tecnológica. Hasta hace unos 1000 años, los cazadores de la región usaban armas arrojadizas llamadas atlatl en lugar de flechas porque el arco y la flecha no se habían inventado en esta parte del mundo. Número 13. Antigua pieza de ajedrez. Nos trasladamos a Noruega, donde los arqueólogos piensan que podrían estar acercándose a rastrear los orígenes del ajedrez. Esta pieza de ajedrez de 800 años fue descubierta en Tønsberg en enero de 2018. Tønsberg siempre ha sido de interés para los arqueólogos noruegos debido a que es la ciudad más antigua del país. La pieza de ajedrez fue descubierta en las ruinas de un edificio del siglo X y se cree que proviene de la misma era. El artefacto está hecho de asta y puede que alguna vez haya tenido un soporte de plomo insertado en su centro para asegurarse de que permaneciera erguido cuando se colocara en un tablero. Lo que ha despertado el interés de los expertos es el hecho de que la pieza está diseñada de acuerdo con las tradiciones islámicas, sin figuras humanas representadas en su superficie. La presencia de la pieza en Noruega da más peso a la teoría de que el ajedrez llegó a Europa desde el Medio Oriente, donde definitivamente se jugaba en el siglo VI y podría remontarse incluso más atrás. La falta de una figura humana hace que sea difícil identificar la pieza, pero los expertos están bastante seguros de que es un caballo.